Vamos a presentar a Ezequiel Rábago para hablar un poquito de la historia de los mundiales. Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, Ezequiel, Muchas ¿todo gracias. bien? Bueno, Muchas acá, gracias. ¿Todo tranqui? cerrando la semana, por suerte, Escuchá, ¿de qué cuadro sos, amigo? de River. Mirá. Bueno, Mirá. te invitamos Mirá, algo hay que morir, amigo, no pasa te invitamos nada. a que te retires, por favor. Escuchá, Ezequiel, sí, ¿vas sí. a ver a River? Muy cada tanto, muy cada tanto. Ah, típico hincha de River, no pasa Bueno. nada. Ah, Él solo lo quería atacaba, bailar. atacaba. Lo reatacaba. Está muy bien, está muy bien. Vos no lo escuchás, no le des bola cuando No, quiera no, al hablar. contrario, está muy bien. Che, contanos un poco, ¿cómo nació todo esto que hoy se volvió parte de tu vida? Bien, ¿vos decís el fútbol o la historia? No, la historia, lo que me interesa. Y la historia, la verdad, forma parte de mi vida de que tenía 8 años y jugaba Age of Empires. Eso, Como muchos tío, historiadores. Como arrancó como un juego. y Sí, después totalmente. Sí, totalmente. Y después se metió a la política, que también me interesa, y medio como que la historia es la política del pasado, entonces. Te acompañó, Ya me- tu familia te entendió. Sí, sí. Te Aparte dejaron mi medio viejo a la era un deriva, viste, como decían, no, este le gusta la historia. No, le no, gusta- aparte mi no viejo le es un gusta tipo jugar la apasionado de la pelota. política, la historia. Ah, mira. Sí. Ah, viene de arriba Viene de entonces. herencia. Sí, un poco sí, la verdad que sí. Y como que siempre ¿Te corrí por acordás este cuál fue el carril. primer libro que leíste? Primer libro que leí, no, seguro principio, alguno de el principio. colores cuando era niño, pero así histórico. Algo que me marcó mucho. Hay uno que habla sobre la historia general del mundo, que es uno que se llama Europa y la gente sin historia, lo leí cuando empecé la facultad, que podría decirte como es el primer libro que me acuerdo de leer de historia, que digo, ok, Mirá. hay algo que acá se transformó, de Eric Wolf, lo recomiendo. Y previo a eso, Previo a eso, ¿Alguna mucho literatura? documental, mucha pero película. mirar, Sí. no, sí. no de leer. No, y también cuando era chico, obviamente, Te llamó la leía. atención. Sí, de Atlas, cosas viejas, Yo todo a lo que agarraba. los Uy, el arte. 16 Sí. años leí Mayor documento ahí. la triple A. Uh. A los 16 años leí. Y sí, Librito blanco así. eso ya. Dije, ¿qué onda? Y Bajó. medio complicado la tri- No, sí. No, duro para leer a los Mal, 16. boludo, no Claro. entendía nada. Muy Dije, chico, ¿qué onda? claro. Esto es chamullo, decía yo, no. ¿Y después de grande lo volviste a leer? No, Ah, no, nunca más. porque cambian un montón los libros cuando lo lees de chico que cuando lo lees de grande. O te puede aburrir o podés potenciar un montón. Es un buen dato. A mí me encantaría poder leer un poco más, la verdad. A mí también, sí. Es una época difícil para leer también. Ansiedad, acostumbrados pleno, por totalmente. dos, Re difícil todo. leer. Hay muy pocos igual los que están como ahí arriba en el top, que la gente dice, no sé, hoy primera marca para leer acá en Argentina. ¿De ¿Qué historia? sería? Sí. Y ¿Cómo para se leer. llama este que te da consejos que me sale cada rato, boludo? Rolón. Cada rato me sale. Pero Rolón no es de historia. No, bueno, pero Rolón Rolón hace es- libros. Es Sí, psicoanalista. pero es más que nada tipo de psicólogo, de autoayuda. Psicoanalista. Igual te Claro. empieza, te dice dos o tres cosas y Te la clava al ángulo. No, y te vas para el lado de cualquier país, te vas. Sí. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la historia? ¿Qué fue lo que primero te empezó a interesar de la historia? Lo primero que me empezó a interesar la historia, cuando era chico, más bien eran como las cosas más flashy, qué sé yo, de caballeros, guerra. O sea, Edad cosas media. que- Para poner en ponele, contexto. sí, las típicas, los hits de siempre, Edad Media, Segunda Guerra Mundial, las cosas que... El qué sé barroquismo, yo. el renacimiento. Exactamente, un poco sí también. Y después, ya cuando entré en la carrera, el tema que más me apasionó fue imperialismo, que es todo un tema complejo, hace más o menos, la época en que empieza el fútbol, Claro. exactamente. Que te explica muchas cosas del mundo, la verdad podría estar 20 años hablando de sí, eso. sí, infinito. Pero diría que es eso, ¿no? Como el imperialismo como fenómeno que te ordena el mundo, es Sí, todo un choclo de cosas para el hablar. poder, de cómo fue el poder, Exactamente, sí. se va vinculando con cosas como el deporte, los Juegos Olímpicos, que se ve mucho en la historia, acá como hablamos de deporte y demás. Y a mí, por ejemplo, siempre me interesó muchísimo el tema de las guerras mundiales y sobre todo muchísimo el tema de la Guerra Fría, la carrera espacial. Sí. Pero muchísimo, porque siento que hay un montón de enigmas sin resolver y tal vez son un poco más contemporáneos a nosotros, que quizás, no sé, cosas como la leyenda de Troya, de Esparta, que es un poco más inchequeable, o por ejemplo yo leí, a mí me gustaba mucho la mitología griega cuando era chico, Claro. y leí la Ilíada y la Odisea, y claro, vos lo lees de Ulises, que fue a Ítaca, que esto, que lo otro, y soy muy culto, ¿vieron, chicos? No lo podían creer, es un gran hermano tan culto. Mitos griegos, un gran libro también. Y la realidad es que eso es como un poco más incheclable, si bien está
en Grecia está la ruina de Atenas, todo demás. Es como un poco más fantasioso y cuando fui creciendo fue como que me empezó a interesar un poco más lo... Como que esa historia más vieja tiene mucho más de especulación. Es como, sos medio sos un investigador, pero también sos medio como un detective. Un creyente de la leyenda, creo en esto, en el mito y demás. Y te lo vas construyendo y tenés que ir llenando, es como armar un rompecabezas sin todas las piezas. Un Indiana Jones del... Vemos que tenés la camiseta de Yugoslavia. Sí, me pareció correcto para Hablando de la Guerra Fría. un poquito de la Guerra Fría, de los mundiales, de selecciones que se quedaron un poco en el camino, pero que en su momento fueron muy grandes. Arranquemos, ¿por qué mundial te gustaría arrancar hablando? Mirá, Que tengan contexto así de guerra, un contexto de historia. Yo me quería detener un toque en el primero, un detalle nomás. El primero es el de Uruguay, el de 1930, exacto. Que para decir algunas cosas, primero que nada, tiene mucho de la época. Es una Copa América con invitados, básicamente, pues son 13 los equipos que van, los americanos, y después vienen Yugoslavia, Rumania, La que gana Bulgaria. Uruguay. Claro, exactamente. Para Y Francia. Y, a ver, todos los mundiales que son antes de los 50 son como medio un choreo en el sentido que no los puedes comparar con ganar un mundial ahora. No, obvio. Me van a putear los uruguayos. No, pobre Uruguay. Bueno, Uruguay dice que tiene hasta 4 mundiales. Sí, cuéntalo. Sí, creo que tiene 8. Hoy tiene 8. Sí. Y mañana, si le preguntas, tienen 10. Sí. Contaron el de los 13 equipos ese que tuvieron el primer. No, y a ver, en el primero ya había muchas cosas muy particulares. Por ejemplo, detalles como que las selecciones venían en barco. Ahí Hay estamos selecciones, Wow, claro. hay selecciones, ahí está el Claro. cartelito del primer mundial. Hay Mirá. selecciones que Egipto, por ejemplo, no vino porque perdió el barco. Mirá. Se quedó fuera del mundial. Eran mundiales en los que vos te anotabas para participar, o sea, los países se anotaban. No hubo eliminatorias en Claro. este primero. Mirá lo que cuentan. Mirá lo que cuentan los uruguayos. Buenísimo, Y dicen, no. 3 partidos ganaron, 4 partidos, una cosa así. Bueno, para ellos fue una victoria y ganaron un No, mundial. está bien. No, obvio, De 13 vale. equipos. Después el que sí me parece más interesante es el de hay algunas imágenes ahí para ver, pero es el del 34 en particular. El de Italia 34. ¿Automáticamente se hizo cada 4 años? Sí, ya estaba pensado que sea de esa manera. Y la idea original era que sea uno acá en América, uno en Europa, ¿no? Claro. Entonces, Tuki fue el primero en Uruguay, el segundo iba Con Mussolini, en ¿no? Italia. Y ahí hay algo para pensar, ¿no? Ese creo que fue el mundial más choreado de la historia por escándalo. Hay varias cosas para decir. Bueno, Italia está en el contexto de la dictadura fascista, hacia ya más de casi 10 años, desde el 22, 23, 24 van pasando ciertas leyes. Una dictadura con un gran trabajo de propaganda. Claro. Todas estas cosas de la propaganda estatal, de los carteles incluso que vemos acá afuera del Estado te cuide, qué sé Claro, yo. estaba lleno. Muchas de esas cosas las inventan los italianos con Mussolini. Y una de esas cosas, bueno, obviamente arregla, mete la púa para quedarse con el Mundial del 34, que de entrada ya es concebido como un Mundial del fascismo. Muy distinta con el 78, que ya después lo podemos charlar un poquito. Y ya desde ahí empieza complicado de entrada. Primero que nada, Mussolini te ponía los árbitros a dedo. Y hay algunos árbitros totalmente O sea, delincuentes. del 30 al 34, ¿cuán se profesionalizó el mundial? Muy poco. O sea, Se anotaban todavía se para. estarían anotando, Es que ahí se todo anotaron más y ahí hubo que hacer eliminatoria. Ah, mirá, buen dato. Una eliminatoria que era un partido con alguien. Claro, ahí era- Era una sola llave. Si el Sí, que sí. ganaba pasaba Es a que muerte. eran unas 16avos, la verdad. Imagínate si agarrabas el penal ahí y lo pateabas. ya, te tira un caño. Claro. ¿Sabes cómo te cuelga, Mussolini? No, Mussolini te tira un caño. Hay muchas cosas muy bizarras de ese mundial, reglas que son muy distintas. Por ejemplo, si empatabas, tenías que jugar un partido de vuelta al día siguiente. Claro. Eh, el rendimiento. ¿Existía la tarjeta ahí? No, todavía no. Sí, Todavía te no podían rajar, pero no. No existía no había- tarjeta, no el había árbitro te tarjeta. echaba con la Claro. mano. Andate. Sí, faltan 40 años para las tarjetas todavía en ese momento. Mirá. Hay, por ejemplo, no sé, algunos partidos, hay una eliminatoria con España, de Italia, muy polémica. Empatan, van a un segundo partido el día siguiente, y en el segundo partido va un suizo que es, me anoté el nombre porque es raro, pero René Merced, que la verdad los dejó a los italianos cagar a patada a los españoles. Hay una foto muy buena que es Giuseppe Meazza pegándole en el piso al arquero español mientras entra el gol, y los chorearon los españoles, hicieron Claro. quilombo los españoles Sí. a casa. Y lo mismo hicieron en la final. En la final el árbitro saca foto con los jugadores
con los jugadores Claro, italianos, claro, hace el saludo fascista antes de que empiece Wow. el partido. El estadio se llamaba Benito Mussolini, estaba como totalmente cooptado de ese mundial. Todo muy Ya, ahí tenemos blanqueado. unas imágenes. Todo muy- Era increíble. Hay una imagen que se están cagando a patadas No. que es muy esa es la de Giuseppe Meazza ahí pegándole en el piso. Y por eso tiene un estadio a su nombre. Por eso sí. patada. No, mentira, pero. Y después la historia esta continúa en el 38, digo, para no detener muchísimo. 38 iba a ser en Argentina, se nos lo cagan. Y a último momento Francia como que mete la cola Siempre, Francia. y dice, siempre Francia, el verdadero villano, y dice como, no, bueno, pero nosotros queremos ser. ¿Cuál era la jodita? En el 38 estamos a las puertas de la Segunda Guerra Mundial. Ya la gente... La Sí. primera vez que se habló de Primera Guerra Mundial no fue después de la Segunda Guerra Mundial, fue como en el 30. O sea, ya sabían que la primera había sido la esa, primera porque claro. venía otra. Claro. Y entonces Francia como que mete la cola y el presidente de la FIFA en ese momento era francés y dice, antes de que se pudra todo, yo quiero anotarme un mundial en mi país. Y todos los europeos lo votan, lo cual lleva a un boicot. No van las selecciones americanas, excepto Brasil, que como que quería quedar bien y se metió. Y en el 38 también se dan bastantes polémicas. Ahí son muy famosas las apretadas que le mete Mussolini al equipo italiano. Ya en el vestuario, en el 34, antes de la final, se reúne con los jugadores y le dice, por ejemplo, al técnico, ¿no? Usted es el único del éxito, pero que Dios lo ayude si llega a fracasar. Claro, Porta te Mussolini, tiraron te lo eso. dice en el vestuario Sí. antes de salir a jugar. Y después también, por ejemplo, en una cena a los jugadores les dijo como ganen o... y después... No cambió nada. Podemos decir que sí. ganen o mueran, ¿eh? Sí, Sí, sí. para mí es bastante Lo vamos a parecido. matar a todos. Sí. El verdadero ganen o Mientras- mueran, el tema que te lo dice el presidente. Mientras hablaba estaba diciendo, bueno, ¿y ahora qué cambió en eso? Nada. No. Que nada. Y Tal vez es más no. diplomático ahora, pero se hace Pero saber de a entre poco líneas sí, lo sí. mismo. Hay un montón de casos en la reciente historia de eso. Sí, hay un montón, podemos pensar un poquito, por ejemplo... Corea y en- Japón 2002, los coreanos. Ah, choreo. Bueno, también una sociedad muy, muy militarizada. Claro. De hecho, creo que se salvaron del servicio militar por lo que hicieron allá. Y bueno, después nada. El del 38 lo gana Alemania. En el 38 lo gana Italia de vuelta. Gana Italia de vuelta. Lo gana limpio en el sentido que gana la final. O sea que Italia tiene dos mundiales, verídico. 82 y 2006. Raro, claro, sí, sí. Está muy bien. Después, a ver, se para todo por la guerra, obviamente, la Segunda Guerra Mundial, 39. De hecho, hay algo interesante ahí que, por ejemplo, el mejor equipo de Europa, de esos equipos que después no llegaron a nada, era Austria. Mirá. Le decían el Wunder Team. ¿Qué es lo que pasa? Austria califica al 34, al 38. Antes de la calificación, digo, antes del Mundial, o sea, el Mundial era en junio, empezó en junio del 38. En marzo, Alemania invade Austria y se la queda. Tuki, se llama la Anschluss. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Hitler, que estaba en ese momento en Alemania? Nacionalizó todos los austríacos, ahora son todos alemanes, y Alemania jugó como con 8 o 9 austríacos, porque nada, hicieron como esa movida. Entonces, como esas conexiones entre tipo guerra, política y mundiales están de arranque. Ahora, entonces tenía un contexto, porque si no, no perdían tanto tiempo en decir, no, vamos a meter la mano para que nos quedemos con el mundial, no. Era algo también que mostraba un poderío. Sí, y aparte construía mucho hacia adentro. Bueno, el 78 podemos recontra. No, hablar de bueno, eso. sí. Pero sí, es esto de construir consenso adentro. Es ganarse el mundial, todo el mundo está feliz, demostrás el poder del... Es que ganas el mundial y todos se olvidan de todo. Exactamente. Por más problemas que haya políticos, económicos, Sí, no, bueno, sociales. esto va mucho de la mano también con cosas que han pasado acá en la reciente historia, por ejemplo en 2020, cuando muere Maradona, que estaban todos el COVID, estaban todos con la cuarentena, Alberto y todo lo otro, y de la nada, funeral masivo, 250.000 personas, nadie le importó nada. Ese día se terminó la cuarentena. Ese día, básicamente, después en el 2022 las cosas tal vez no venían tan bien y todos al obelisco, 1 millón de personas, todos abrazándose. Es increíble como el fútbol también en un montón de cosas es como que pasa cualquier límite, le gana a la religión, a lo político, en un país tan futbolero como este, es como que cruza cualquier tipo de barrera. Sí, en Y el... en el 78, bueno, los militares En el hicieron... 78 ni hablar. 78 tiene una diferencia que es que el de Mussolini ya sabía que iba a ser de Mussolini. En el sentido que de Claro. una de entrada ya era fascista. El de 78 lo empiezan a asignar en el 64 y en el 66 se declara finalmente Argentina como Ay. sede. Ahí lo tenemos. Este muchacho Onganía había hecho un golpe de estado pocos días Gran antes de que se valor. confirme.
Qué suerte que no viví en esa época, ¿eh? No, Ese bigote. No, qué suerte que no viví en esa época Todo porque no, porque mi viejo siempre me cuenta lo de la colima y demás y no, es terrible. Es terrible y yo siempre digo que me hubiese encantado vivir en los 80 como joven, pero por las cosas que había de moda, no sé, a mí me gustan los Guns Claro, N' no por Roses. eso. Claro, no por Claro, eso. porque me quería gustar el pelo largo y pantalón de cuero, pero No, yo veo eso. olvídate, Yo veo el eso rockero y digo, era perseguido agradezco en esa totalmente que está de moda Bad Bunny hoy acá. totalmente. Y bueno, con la asignación del 78 pasa algo parecido, que es que como que todos los gobiernos que van pasando, es una época de mucha inestabilidad en la Argentina. Entonces todos los gobiernos que van pasando flashean que va a ser propio. Entonces, Onganía ya empieza y firma un decreto y pone un general, un jetón ahí para empezar a organizarlo. Y después vuelve la democracia en el 73, llega Perón al gobierno por tercera vez y crea otra organización para también encabezar el mundial. Y de hecho, parecía que iba a ser el gran mundial peronista, porque faltaba re poco para el 78. Bueno, en el 74 Perón se muere, después está el golpe de Estado en el 76 y la última dictadura militar crea el EAM, Ente Autárquico. Videla era Mundial. cuando estaba en el Videla era Videla. Exactamente. Mirá que- Ahí aprovecho para limpiar un poquito la imagen de mi club ya que estoy, porque mucha gente dice, está mucho el mito de que el Monumental lo construyeron los militares. La realidad es Teniente que, coronel. la realidad es que la propuesta era que la institución... Está explicando mucho. Básicamente los militares no bajaron nunca la guita y River tuvo que poner como 170 millones de Pero pesos. sí iba a ser en realidad. Ahora Lo le que habían hizo prometido el Jean ente era eso Y nunca. y voló la guita. Imagínate que la diferencia de números, perdón, esto lo tengo que leer, pero se planificó 70 millones de dólares de gasto para el Mundial, se terminaron gastando entre 500 y 700 millones de De dólares. esa época, locura. Se gastó lo mismo en barbaridad. el 78 que en Italia 90, ya estaba todo televisado y se gastó lo mismo igual. Qué locura. Eh, Es que lo que pasa es que hay un par de manos negras para mí que se quedaron con. Para mí, Todo contrato del Estado re sucio. Bueno, también era esto, ¿no? ¿Quién hizo el mundial? Espinosa. Y No, el tema es que para mí. Lo que pasó que, bueno, los militares vieron como un filón ahí, además también Atento al pi, loco. venía muy mal, la sociedad estaba muy contenta con la dictadura, más allá de lo social, con lo económico también, era un desastre. Sí, ahí, totalmente. Entonces fue como que ese mundial era, che, vamos a darle algo a la gente, porque está el famoso 6-0 a Perú, que está medio ahí, medio robado. Y No hay pruebas, pero hay pocas dudas tampoco. Totalmente. Sí, a ver, ahí es verdad, el contexto de la dictadura son los años más duros de la dictadura, los del 78. 76, 77. ¿Ah, sí? ¿Es el peor? Es que, ¿Peor que el 82 de Malvinas? sí, mucho más. A nivel de desaparecidos, mucho más. Sí, Mirá. sí. De los 30.000 que se estima que Se me pone la piel de gallina porque dictadura, te juro lo detesto. los peores años son 76, 77, 78, que tenés como, si vos ves los gráficos, no lo traje, si vos ves los gráficos, tenés como un pico de desapariciones ahí, Mirá. y después baja, y baja en el 79 un poco. Mirá ahí. Y la bueno, final. ahí tenemos la famosa final con... Qué poco valor se le da a Mario Holanda. Alberto Kempes, igual, por culpa de este mundial. Igual también vinieron dos monstruos después de que lo empañaron un poco, pero qué bárbaro, ¿eh? Lo que hicieron estos tipos, qué alegría le dieron al pueblo La argentino. cantidad de personas. Sí, en el aparte estadio, qué locura. le sirvió, entre comillas, le sirvió un poco a la dictadura para Estiró un tapar par de esto. años más. Sí, sobre todo porque Alejandro. además de la violencia, económicamente era un desastre. Era un la desastre, dictadura. sí. O sea, tenía como Claro, sí, sí. 3 cifras de inflación todos los años. o sea. Sí, era un desastre. Sí, yo lo estudié, me acuerdo patente. Bueno, ese mundial se termina ganando. Sí le sale un poco el tiro por la culata a la dictadura en el sentido que se abre mucho la puerta o se destapa mucho la olla de los desaparecidos. En el sentido de que vienen muchos periodistas de afuera y empiezan a investigar cosas claro. que no. Que empezaron ellos a sacar a flote de todo lo que. Y sí, no lo porque calculaban, no lo podían controlar. De hecho, hay un jugador sueco que lo desaparece en la dictadura y tipo el jugador sueco dice, Claro. de Suecia, y lo largan como al toque, pero estaban re locos en ese momento, agarraban de todo. Está la historia de un periodista holandés que, por ejemplo, le llega a preguntar a Videla qué onda los desaparecidos en una comida, y Videla como que se hace el boludo, eso es mentira, qué sé yo. Ese es el Ese es jugador el sueco. sueco. Es el... ¡Wow! Mirá vos.
Se lo ponemos con cara y todo, gente, como después nos digan, no, está chamullando. Lo Ralph desaparecieron y Edstrom. lo devolvieron así. no, Sí. no tiene hombros ni espalda. Pero Eran los 70, No, era otra musculatura. lo peor es que Ralph ahí tiene 19 años. Sí, Seguramente. Niño, sí. Era una manteca, hijo. Sí, no. Imagínate lo ponen ahora a Ralph. Pero bueno, no, increíble, realmente. Después en 1982. 1982 hay, bueno, la única particularidad que se me ocurre ahí un poco es que arranca el Mundial un día antes de la firma de la rendición de Malvinas, o sea, está muy cruzado eso. Claro. Entonces, imagínate que si bien Argentina lo vemos desde hoy, tenía un equipazo, pues se mezclan lo del 78 con lo del 86. Claro, sí. No tenías mucha chance de prestar atención a semejante cosa. Entonces un poco se cae eso. Y ya después en el 86 sí se da un mundial más normal. Es una naranja. Digo, el mundial más normal. Más normal, normal. Mundial más Definamos normal, estamos haciendo normal. un gol con No, bueno, pero el ladrón que le roba al ladrón Mirá se qué pide golazo. perdón. Está jugando al vóley. Es que era. en Netflix hay no sé si es una película, documental de 1986, como que México no era el país designado a hacerlo y que fueron porque dijeron, bueno, Porque había dictadura en hay México que en ese ir. momento, ¿no? Es como que era un protocolo, polémico. dijeron, vamos a Suiza, pero no tenemos chance, pero Eso. vamos igual, vamos a ver qué pasa. Claro, El gobierno que estaba en Se México en ese terminaron quedando momento. con el Mundial. El gobierno que estaba en México en ese momento no era como una dictadura en sí, pero era como un gobierno medio autoritario, ¿no? Ya que dijimos de documentales de la plataforma con la N, hay un documental muy bueno que me gusta que está ahí, en realidad como una película medio cómica que es La dictadura perfecta. Podés nombrar, tenemos sponsor. Ah, bueno, listo. Netflix. Gracias, Paramount. Trabajen la guita. Que habla un poquito de esto, de cómo era ese sistema en México. Tenían como el mismo partido gobernado por 70 años. Claro. Algo sucio había. El PRI. Exactamente. Te voy tirando cositas, Bien, Está muy bien. padre. Es verdad también eso. Iba a ser en Colombia. Y Colombia medio lo suelta y México lo primerea. Mirá. Y se lo termina quedando. Un datito de esos que siempre, que lo vimos mucho en el 22, esto, que hay creo que una foto por ahí, que es esta fascinación, ahí nace esta fascinación de algunos países de Asia con Argentina. No sé si vieron eso cuando ganamos el Mundial, que estaban como los indios o los Sí, tenés bengalíes. razón. Sí, todos apoyando de hecho hicieron una bandera, no sé en qué país, hicieron una bandera larguísima de Argentina. En El Bangladesh, mundial pasado. sí, sí. Ujú. Los japoneses también, ¿eh? Wow, es verdad eso. También, pero en India en particular, Sí, en India Messi y Maradona son como. Son una vaca. ¿Viste que las vacas son sagradas ahí? Son una vaca. exactamente. Mirá, Bueno, mirá. eso, por ejemplo, eso del Sí. 22 es mi segunda foto favorita del 22. Ay, probablemente no, después qué de- impresionante, ¿no? Después del lío besando la copa. No es la bandera de Bangladesh, Sri Lanka. exactamente. De Bangladesh. Bangladesh, sí. ¿Cómo sé? Estoy muy bien, ¿eh? Bueno, justo de Bangladesh, el primer mundial que se televisa es el 86, entonces es el primer mundial que miran, pero también la fascinación con Argentina viene por esa cosa anti-inglesa, Claro. por la Claro. historia de los ingleses. Porque son una colonia de. Ellos fueron colonia inglesa y no solo eso, no se habla mucho de esto, pero ellos sufrieron un genocidio por parte de los ingleses en la Segunda Guerra Mundial. ¿Los Como indios? que- sí, como que la marca se la lleva toda Hitler y qué sé yo para hablar de la guerra. Mirá. Pero en medio de la guerra los ingleses matan de hambre 3 millones de indios de Bengala. Claro, ¿cómo no van a Bengala. echar? Sí, está muy bueno, te vamos a pedir que vengas más seguido. Sí, Entonces, obvio es súper que- interesante. Yo me quedo como. Sí, la verdad, mira, La- también. Así que bueno, te agradecemos un montón por hablar. ¿Dónde está enterrado Hitler? ¿En Paraguay? No, ¿O en está Sur? acá, en Villa General Belgrano. ¿Viste la cerveza acá en Córdoba? Ahí. Ya, pero yo tengo Eh, data de que está en Paraguay abajo de un hotel, ¿eh? Hubo muchos que vinieron para acá, justo Hitler no hay todavía. Todavía no encontramos prueba de que haya venido. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál fue para vos el mundial que cambió la historia del fútbol? Mundial le cambió la historia del fútbol. Si tendrías que decir uno. Y el 70 quizás, no me acuerdo si es el 70 o 74, por la inclusión de algunas tarjetas. Claro, ahí como que... El 50, que ya se normaliza la cosa, podría decir que el 50 que empieza un camino, se deja como la cosa más amateur de los 30, me parece Claro. también. O el 98 para mí, que arranca una cosa más parecida al nuestro, Vos sabés que yo creo que al que vivimos nosotros. todos los mundiales tuvieron algo que ver político. Por ejemplo, el de 2006 de Alemania fue porque se había hecho la Unión Europea nuevamente y quería mostrar como una unión mucho más de todos los países, como mucho más justamente una unión, porque venían de, bueno, justamente Yugoslavia, de toda la disolución esa.
Después de 2010, África, el primer mundial en África, lo metieron justamente en un país sudafricano que quizás es el menos africano de todo, por decirlo de alguna manera. Económicamente muy poderoso. Exactamente. Después el del 2018, Rusia con Putin, que hizo un montón de presión para hacerlo. El del 2022, Qatar, porque es negociado. le servía a la FIFA, hicieron Increíble, unos sí, estadios sí. bárbaros y demás. El del 94 de Estados Unidos, que lo había hecho después de la Guerra Fría. Y acaba de ganar la Guerra Fría, exactamente. Estoy muy bien de historia, el, la del producción. 90 tiene de interesante que Alemania nos chorea la final. Después de que cae el muro de Berlín. Y exactamente, es un momento de une las dos Alemanias el Claro. mundial ese. Entonces también ahí. Exactamente, se por conecta eso, con eso. hasta no sé si se lo robaron o lo ganaron a propósito. Y el de No fue penal, igual no fue penal. No, nos chorean. Por eso, y bueno, eso fue por la caída del muro de Berlín, que quisieron unificar lo que venía. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Sí, no, totalmente. O sea, siempre como que hay un trasfondo atrás, lo de Corea-Japón también, lo de Corea-Japón, además, de hecho, le dejaron hacer a los coreanos lo que quisieron. Se estuvo, pero totalmente. Hay dos partidos muy famosos contra Japón, contra España y contra Italia. Sí, el de España. El de España es terrible, terrible. Vos lo ves una y otra vez y no puedes creer lo que le hicieron a esos pobres tipos. Sí, sí. Y yo, si soy Casilla, lo voy a buscar ahora hasta la casa. Sí. Porque después, bueno, pudieron ganar el 2010, que muchos repitieron, pero otros que dijeron, jugué solo ese mundial y me cagan de esa manera. Mal. Yo me mato, lo voy a buscar a la casa ahora. Olvídate. Lo vamos a buscar a la casa. ¿A quién? Vamos. Y bueno, después tenemos el del 2014 de Brasil, que ese fue con quizás uno de los Teníamos más. que haber ganado nosotros. Eh, Teníamos un equipazo. Y nos chorean también. Nos vuelven a chorear. El rodillazo. Era por abajo, rodillazo de Palacio. Neuer. No, el rodillazo de Neuer. Va, no sé. Y qué sé yo, sí. Ponele. Perdón, Ponele. acá- Pero ¿qué pasa? Que uno no puede volcar todo a una sola jugada. porque No, es verdad. Tenés 90 minutos para ganar un partido. Y si vos haces las cosas como las tenés que Ahí hacer, en ese, lo mundial, ganás. en ese mundial había un arquero que a mí me gustaba mucho. No sé si te llevas bien. ¿Quién? Orión. Sí. Orión Oh, no, Orión, mirá. qué arquerazo, lo amo, Orión. Amistad, Mándale un saludo. Agustín. No, Ah, mándale- el lo amo. presidente de Midland. Lo amo, lo amo. Quiere decir que mejor de los vestuarios. Arquerazo. Perdón, entre paréntesis, acá Perdón, se me- una chica en perdón. el chat dice, hay una foto de Adolfito en el Hotel de la Falda, es donde yo vivía. Muchos dicen que se refugió en Miramar. En el Hotel de la Falda, que es el Hotel Edén, muy famoso, dicen que se refugió ahí, se escondió ahí durante mucho tiempo y que piensan que ha llegado a morir ahí, pero bueno, no hay claramente datos. Sí hay fotos que estuvo ahí. Esta es como la cosa más fea del historiador, que es Hay cuando tenés foto y que video. Gracias, pinchar Luis, por globos y eso. Pero es muy difícil. Estaba muy difícil en ese momento cuando termina la Segunda Guerra Mundial para que se pueda escapar. Sí. Yo no creo que haya escapado hasta que aparezca. tipo, No, una claro, foto, claro, sí, hasta pero- que hayan... No, dicen que pruebas. murió en la residencia que tenían los Alpes, el nido del águila, pero hay un montón de versiones, igual nunca se va a saber. Sí, hay. Bueno, perdón, quería leerla. No, ahí. igual sí hay. Él justo no, pero hay una bocha de nazis que se vinieron para acá. Hay una película muy buena, Guacolda, que habla de eso, de uno de los médicos nazis que se vino a Argentina, se refugian en Bariloche. Muy buena, la recomiendo. Pará, había uno, que no sé si era justo ese nombre, que se llamaba Joseph Mengele. La película es exactamente de eso. Bueno, de Joseph Sí, Mengele, de sí. que era el tipo, lo tildan como el ángel de la muerte, que era el que hacía los experimentos en los campos de exterminio. Exactamente. Que, por ejemplo, uno de los experimentos. ¿Ese es el muchacho? Exactamente. No, Ellos qué buscaban hijo de hacer el puta. super soldado. No, qué super sol. ¿Sabes lo que hacían los hijos de puta? Por ejemplo, no sé, le sacaban sangre y veían hasta cuánta sangre tenían que sacarlo para que se muera. No, una locura. Yo me acuerdo que lo leía, yo no lo podía creer. Bueno, lo que pero estaba pará, leyendo. había tipos Y ese hijo de puta que vino acá. los falopeaban para ver cuánto tiempo estaban despiertos Sí, también. y Andás a cuánto saber. podían resistir para poder hacer un puede super creer. soldado. No, ahí tenés Qué para locura. tirar para arriba. Tipo Superman, ¿viste? Cuando lo empiezan a inyectar a ver cuánto Jeffrey aguantás. Sí, Jeffrey Dahmer, ¿eh? Jeffrey Dahmer. Claro. No, es realmente una locura que yo no puedo entenderlo todavía. No puedo entender un montón de cosas. No, y esa es una Pero época de bueno. extremos. O sea, los japoneses hicieron lo mismo, pero nadie habla de eso porque los nazis de vuelta, ¿no? Como que se llevan la marca. Sí, claro, el protagonismo, Sí, sí. siempre. Porque además los japoneses, bueno, después de que le tiraron las dos bombas, esas como que medio se apiadaron, dijeron, Sí, sí. che, mirá, no se hizo mierda, ya está. O sea, la sacaron Salimos barata. por dos lados. Entonces después quedó todo lo... Además el otro era como demasiado de hacer espamento y demás. Bueno, a su vez coincide con los Juegos Olímpicos que son en Alemania. Totalmente, No, el un 36, evento que sí. están también súper... Bueno, de hecho, el mundial, esto me lo salté un poco, pero el mundial del 42 iba a ser en Alemania, en teoría. En el 45 termina la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿En el 42 se iba a hacer en Alemania? Claro, Hitler estaba como presionando eso.
Hicieron como una especie de amistosos medio falopa en medio de la guerra, como para decir. Sí, sí, la como para atención, para decir, llamar la atención ahí. No, y para decir que hubo mundial y Claro, qué sé yo. claro, Y aparte, si ganaban la guerra, era el mundial del 42. Claro. Y encima lo perdieron. Perdieron Wow. con Suecia. Muy bien, tenemos un audio, tenemos una pregunta para ese. A ver. Uy, Audio. a ver. Lo estamos buscando el audio. ¿Era tuyo el audio, Ah. Pablo? No, Ah, pensé que habías Ahí mandado un está. audio. no. Hola chicos, buenas tardes. Ezequiel, si pudieras retroceder en el tiempo, ¿a qué mundial te gustaría asistir? Buena pregunta. Buena Lo pregunta. vamos a contestar todos. Buena pregunta. Depende, si puedo mirarlo, el del 38. El de 38. Fascinante. Si puedo vivirlo, no lo vivo ni en pedo. Pero mirarlo tipo mirarlo afuera, me apasionaría. tipo te pone la capa Harry Potter, la de Total, invisibilidad y lo ves. exactamente. Y no, y si pudiese volver a un mundial para volver a vivirlo, tengo que decir el del 22. porque Sí, disfruté yo diría muchísimo. eso también. ¿Vos ibas a ser el 22? También, Jenny. Sí. ¿Vos, Pablo, si tuvieses que elegir un mundial para vivirlo de vuelta? 78. ¿Sí? Sí, boicoteando a todos. Era. Salimos campeón nosotros de guapo y fue. Corta, sufren, todo. Vos, Mau. No hay aviones para nadie, no hay nada. No se van, se quedan acá, loco. Ahora. A mí me gustaría vivir de vuelta el del 2006. Mirá. El del 2006. Lo de- siento que fue una pena terrible. Lo recuerdo con mucho cariño ese mundial Yo y lo ese recuerdo equipo. también. Sí, yo también. Por eso es uno de los mejores recuerdos que tengo en Massa Fútbol. Y el del 2006 a mí me dolió ni la. No, me mató. Nunca Aparte, la pasé tan mal en mi vida viendo fútbol como sabes. Yo lo vi en la escuela cuando nos elimina Alemania, la verdad. Durísimo. Bueno, queremos agradecerle también a Sonos. Sonos es la empresa que más sabe de deportes, se llama la fábrica más grande de productos para entrenamiento y deportes de combate. Si tenés un gimnasio o querés entrenar en tu casa, visitá la web www.sonos.deporte. No, de sonodeporte.com y seguinos en nuestras redes Sonos OK y Sonos Más OK. Sonos, te amo. Gracias, Sonos, primero por estar acá, por este gran espacio que nos ha dado. Gracias, Ariel. Gracias, Sonos. De vuelta, gracias, Sonos. Ya sabes, no tenés colchonetas, Sonos. Si vos vas a tu gimnasio y ves colchonetas, Pará, no son vi que Sonos. puso 24 cuotas, está re loco, boludo. Sí, no, y porque Sonos está muy bien. Eso nos resuelve. Es una banda. Está muy bien, Sonos. Es que Sonos piensa en el argentino que quiere progresar. Para mí, tendría que haber dado 25 cuotas. 24, algún loco te pueda venir, pero 25 nadie. Tendría que haber dado 26. 25 una cuota por cuotas. año. Para del ser 2000. especial. Gracias a No, todos porque los también le tenés que oyentes. sacar del aguinaldo. Pensá eso. Sí, ahora que está el aguinaldo, tenemos 24 cuotas, justamente. ¿Qué te compraría con 24 cuotas? ¿Qué me compraría? Con 24 cuotas. Hoy no tengo un mango, pero 24 cuotas podés jugar un poquito. Sí, viste, por eso. Me compraría un perro. ¿Un perro? Un salchicho. Pero No, escúchame. no. Uno un poquito más grande. Ponele un- Ah, te cabió la que hablamos ayer. O sea ¿eh? que Un golden. te querés comprar un Golden, por ejemplo, vale igual siempre hay que fomentar la adopción de perros. Yo siempre recomiendo adoptar perros. De hecho, nosotros adoptamos un perro hace poco. No sé, banco a comprar igual, ¿eh? si querés No, comprar. no. Adoptá, pero si querés comprar, ¿Tenemos comprá. algún contacto en el mercado negro para comprar? Ah, te cuento una. Estoy hablando de animales. Escuchá esta, escuchá. No Lo tiene querés perro. pagar en coma de cuota de 50 lucas al Golden. No, escuchá. Un amigo que se dedica a traer cosas de Paraguay. Un día estábamos hablando y le digo, che, escuchá, daría para tener un mono. Sí, me dice, da para un mono, da para un mono, da para un mono. Y le manda un audio al contacto y le dice, che, Miguel, contá una consulta. Dice, ¿habría posibilidad? Estoy acá con un amigo, se quiere comprar un mono. ¿Viste? Y le tira el audio. 3 minutos. Sí, patrón. ¿Hembra o macho? Y ahí me La quedé. mona. Ahí me quedé, dije, esto es en serio, amigo, me mandaban un mono. Digo, déjamelo pensar, déjame que lo tengo que apimentar, no voy a hacer un mono acá para encerrarlo a jugar a la play conmigo. O sea, tiene que tener todo, o libertad, no sé, soltarlo en algún lado. Le tenés que poner pañales, porque mirá que te pega, te cagas a todos después me lados. cagué todo y no lo quise comprar. Bueno, Está bien. che, volvamos a donde estábamos. ¿Qué? Pará, la del mono está bien. No, sí, está No, bien. a María las tiene un cuotas de bonito. A María tiene un bonito, pero bueno, volvamos a la historia que así seguimos dándole. No, la verdad que nada, te agradecemos un montón que hayas venido. Yo quiero que me tires una perlita más, un dato que piensa que pueda estar interesante del mundial que vos quieras, o mismo de la historia en general, o algún dato en general de la historia
que tenga que ver, no sé, vamos a leer al productor, vamos a hacerlo bien orgánico, con Belgrano por el Día de la Bandera. Bueno, Tiene razón el productor, perdón. está bueno para orientarlo. Aparte, me acaban de salvar porque es como cuando caes a una casa y decís, no sé hablar en tal idioma. Bueno, decite algo. Sí, contate un chiste, ¿viste? Y Claro, sí, ahorita, sí, no, como- no sé ahora. No, si me ubicas en Belgrano me salvas un poco. Mañana, para quienes trabajen un sábado, yo tengo un amigo que trabaja un sábado, lo festeja mucho, es feriado. Sí, no, por no hay- el, justo que se fue el jefe, yo he trabajado los sábados en una oficina, no hay nada peor. Lo digo con todo respeto a la gente que está trabajando un sábado, trate de buscar otro laburo para no trabajar de lunes a viernes, porque es fundamental tener 2 días de descanso, porque si no te quemás. Es durísimo laburar un sábado. Y más en una oficina como me Me ha tocó a mí. pasado. No, durísimo. Te juro, fueron 2 meses nada más, pero fueron de los peores 2 meses de mi vida, te lo juro. Pero sentía que no me despegaba nunca, que no. No, horrible. Mañana va a haber muchos argentinos muy felices con eso, con que es feriado. Bueno, y es feriado, nada, qué sé yo, para decir algo cortito, me parece que es un momento especial. Se le dice el Día de la Bandera, pero es más bien referenciado en la figura Sí, del obvio. General Belgrano. Hizo mucho más que la bandera, la verdad. No, y aparte lo interesante es que es un tipo que donde ponía la palabra ponía la acción también. En el sentido de que es un intelectual, es un tipo de Sí. letras, un tipo estudiado, que nació en América pero estudió en España, y etcétera. Pero que después que tenía muchas ideas sobre cómo tenía que ser el gobierno y etcétera. Pero después cuando empieza la revolución, el tipo se pone al frente, está el 25 de mayo en el primer gobierno patrio, y no solo eso, sino que siendo abogado y siendo un tipo leído, agarra un arma y va a comandar ejércitos, primero a Paraguay y después al norte. Tenés que ser un tipo que no maneje Claro. ningún tipo de estrategia militar o que no tenga Claro. un entrenamiento militar y de repente que te Y ponga que lo en esa haga, claro, situación. que lo- Ese te consulto. Sí. Capaz que ahora me cancelan mal. No importa. Escuchá. El Belgrano, Sí. ¿era único porque estaba lleno, rodeado de ignorantes o porque el tipo se había... ¿qué lo hacía diferente? Es que en realidad es parte de una generación. Porque O sea, no hay ¿cómo Belgrano- puede ser que no se repitió desde que perdimos a esa persona al día de hoy? Yo creo que han habido argentinos excepcionales también, obviamente como pasaron 200 años. Es otra época, otra vida, otra cultura, otra Sí, todo. o sea, conocemos los actos de la persona. Sí. Y también es lo que decía un poquito al principio, es parte de una generación, o sea, es Belgrano, es Claro. Castelli, es Monteagudo, es Alberdi. Juan Azurduy, Alberdi. son los hombres y mujeres que hicieron la revolución en ese momento. Y después han habido otros, vamos a De los que decirle. me nombraste, conozco a Belgrano. Bueno, pero es todo un paquete. Después, qué sé yo, cuando nos lo tienen que enseñar en la escuela y nos van a enseñar lo más elemental y de lo que te enseñan te queda un poco encima. Entonces, a todo el mundo, a mí también. Sí, a todos. obvio. Entonces, como que sí, También, nos suena a Belgrano. Dependiendo también igual vos cómo conseguir la historia, porque por ejemplo, no sé, Julio Argentino Roca, que es más contemporáneo de 1900, que hizo la campaña del desierto, para algunos es un fenómeno, para otros es un genocida, y es muy dependiendo del punto de vista que vos tengas, o sea, no es que quizás no haya existido un Belgrano más, sino también lo mismo Perón, para qué es el peronismo, Perón es una especie de Belgrano, también para qué es peronista. Alfonsín lo mismo con la vuelta de la democracia. Alfonsín es mucho, más allá de ser radical o no. Yo, por ejemplo, yo no voto. Yo soy política, no, me da igual todo. Conozco, pero me da igual todo. Y bueno, para algunos también Alfonsín es un prócer porque volvió después de una época muy oscura del país, tomó las riendas cuando el país estaba complicado, si bien se le fue la país a la mierda económicamente, nada, fue un hito también y quedó muy arriba por ese lado. Entonces, tal vez no hubo así como Belgrano prócer, pero también mismo la historia o el paso de los años hace que sea prócer, porque justamente uno es leyenda cuando más tiempo pasa. Lo dijo el Diego muy bien, Maradona, un fenómeno total. Dijo, vos cuando morís sos buenísimo. Y era buenísimo, murió Jorgito, era buenísimo, no sabes qué pide. Cuando Y capaz estaba que vivo, a el Jorgito hijo nadie de- iba. obvio. Sí, también hay dos cosas ahí particulares para no estirarla demasiado, que es, por ejemplo, primero que hubo miles de personas atrás de Belgrano. Miles de hombres y mujeres que fueron a la guerra, que armaron, que se quedaron acá en Buenos Aires o en las ciudades y apagaban los incendios que querían hacer los españoles o las conspiraciones o lo que sea. Y también que fue un tiempo excepcional. El tiempo de la revolución fue estoy increíble. tratando de contenerme por respeto al invitado, porque una de las mayores cosas que hizo Belgrano fue mandar a River a la B. De salón. Da.
de salud. Está muy bien. Está muy bien. Está muy Bueno, bien, está muy con bien, este sí. pie vamos a Ezequiel. Raúl, muchas gracias Ese por venir. Muchas gracias. Estuvo buenísimo, gracias por venir. Y muy buena camiseta. Gracias. Muy buena camiseta. Muy buena.